Vamos a ver cómo podemos calcular las integrales de campos vectoriales a través de superficies cerradas. Para eso vamos a hacer uso de un teorema conocido como teorema de la divergencia, pero para poder enunciar, interpretar el teorema de la divergencia, vamos a hacer un par de aclaraciones previas. Primero, definir lo que es la divergencia de un campo vectorial. Si tenemos un campo vectorial definido de algún subconjunto R3 en R3, cuyas componentes son F1, F2 y F3, y sus variables independientes X y Z, o sea, a cada X y Z le corresponde un vector F1, F2 y F3, de componentes F1, F2 y F3, entonces definimos la divergencia de ese campo vectorial como la suma de la derivada parcial de la primera función componente respecto a x, más la derivada de la segunda función componente respecto a y, más la derivada de la tercera función componente respecto a z. Esa divergencia, como ven acá, se puede interpretar como el producto escalar del vector operador nabla, se lo conoce como operador nabla, que aplicado al campo vectorial F1, F2, F3, es como si resolviéramos el producto escalar entre este vector y este vector, con la particularidad de que cuando hacemos el producto de la derivada respecto a x de F1, bueno, justamente será la derivada de F1 respecto de x más, en vez de hacer el producto derivada respecto de y F2, por F2 sería la derivada parcial de F2 respecto de y la derivada parcial más la derivada parcial de F3 respecto de Z. Por eso, esta divergencia a veces la pueden encontrar escrita de este modo, haciendo referencia a este producto escalar entre vectores. ¿Bien? Es una notación para indicar esta suma de derivadas parciales. Por ejemplo, si queremos calcular la divergencia de este campo vectorial, ¿sí?, en donde F1 es igual a X, F2 es igual a Y y F3 es igual a Z, entonces la divergencia del campo vectorial F será la derivada de la primera función componente de F1 respecto de X, que es 1, más la derivada de esta segunda función componente respecto de y, que es 1, más la derivada de la tercera función componente, o sea, de z respecto de z, que también es 1. O sea que, en este caso, la divergencia de este campo vectorial es 3. Sea cual sea el x, la coordenada x y z que consideremos, la divergencia vale 3. Muy sencillo. A ver, otro ejemplo. La divergencia de este campo vectorial es, dijimos, derivada de la primera función componente respecto de x, o sea, 3x al cuadrado, más la derivada de la segunda función componente respecto de y, 3y al cuadrado, más la derivada de esta tercera función componente respecto de z, 3z al cuadrado, o lo que es lo mismo, si quieren prolijar un poquito esta expresión, 3 veces x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Fíjense que en este caso la divergencia de un campo vectorial resulta ser un campo escalar. Esto que está acá es un campo escalar. O sea, a cada punto del espacio le corresponde un escalar, un valor numérico. La divergencia de campos vectoriales resultan ser campos escalares. Repito, la divergencia de un campo vectorial resulta ser un campo escalar. Un campo escalar, decimos, le corresponde un escalar, un valor numérico real, a cada punto del espacio. En el ejemplo anterior
a cada punto del espacio le corresponde un valor numérico que es constante, que es 3. En cambio acá, bueno, depende de x y z ese valor. En este ejemplo, bueno, tenemos el campo sería c por x y distribuimos la c en cada uno de los tres componentes y este denominador que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cubo. O lo que es lo mismo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Es lo mismo que la norma de x y z al cubo. ¿Sí? La norma es x cuadrado más y cuadrado a un medio, más z cuadrado a un medio, y eso al cubo. Segunda componente, c por i dividido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Y la tercera componente, c por z dividido, bueno, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Bueno, este es el campo vectorial. Queremos calcular la divergencia de ese campo vectorial. O sea, para eso tenemos que hacer la derivada de esta primera función componente respecto de x. Para eso tenemos que hacer la derivada de un cociente de funciones de x. C se mantiene constante. La derivada de un cociente de funciones de x es la derivada del numerador, que es 1 respecto de x, por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador respecto de x, que sería 3 medios, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, 3 medios menos 1 sería 1 medio. Y todo esto dividido el denominador al cuadrado. Ah, perdón, me olvidaba. Como es la derivada del denominador respecto de x, derivé todo el paréntesis a la 3 medios y me queda por derivar el argumento del paréntesis, o sea que es 2x por 2x. Estoy derivando respecto de x. Divido el denominador al cuadrado, o sea, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cubo. Si elevo al cuadrado, me queda el cubo. Más. Cuando derive respecto de y esta segunda componente, va a tener prácticamente la misma forma que este primer término, nada más que acá donde dice x, será y. O sea, será c x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios menos c por i por 3 medios por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 1 medio. Y acá en vez de 2x será 2y. Y todo el denominador más todo el denominador será el mismo que en el caso anterior. Bueno, y cuando derive respecto de z, esta tercera componente va a ser todo lo mismo, nada más que estos dos factores, en vez de ser, no serán ni x ni y, sino que serán z. Ya será más de lo mismo. Ahora, cuando sume estos tres términos, el denominador común será x, el denominador de cada uno, son los tres denominadores iguales. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cubo. Ahora, me va a quedar este término c, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, me queda acá, en la de z también me va a quedar igual, o sea que va a ser cuando lo sume, será 3 veces c por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Repito,
este término me va a aparecer 3 veces. Y este término, si quieren, este 2 con este 2 lo podemos simplificar, que queda cx 3 veces cx al cuadrado por este factor. Me va a quedar acá, me va a quedar igual, pero con y después me va a quedar el mismo con z. De esos 3 términos puedo sacar factor común el 3, la c. Todo este paréntesis, que será el mismo en los 3 casos, con las derivadas respecto a x de y de z, se va a quedar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 1 medio. Y lo puedo sacar factor común de ¿qué? De lo que sea distinto, que será en este caso x al cuadrado. Acá en este caso me va a quedar y al cuadrado, y en el de la derivada respecto de z me va a quedar z cuadrado. Bueno, de este primer término podemos sacar factor común 3c, que va a quedar multiplicando a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, menos, y acá me queda entre estos productos de potencias de igual base, suman los exponentes, o sea, 1 más 1 medio son 3 medios. Bueno, el denominador dijimos que era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cubo. Bueno, y como se ve, estos dos factores, al ser iguales, se cancelan, o sea que todo esto es igual a 0. O sea, la divergencia de f, que depende de las variables x y z, es uniforme en cualquier punto del espacio y vale 0. O sea, siempre la divergencia es 0. Característica de este campo vectorial, el cual podríamos decir que cuando la divergencia es 0, a los campos se los llama solenoidales. Es una característica, por ejemplo, que tienen los campos eléctricos generados por solenoides, o sea, por bobinados, generan a su alrededor campos eléctricos que son solenoidales, o sea, la divergencia en cualquier punto es 0. En el caso de los campos de velocidades de líquidos, cuando se evalúan flujos, cuando la divergencia es 0, se dice que el campo es incompresible. Y ya vamos un poco después a darle una interpretación física de por qué decimos que es incompresible. Bien, dejemos en stand-by esta interpretación. La de solenoidal, bueno, se la dejamos stand-by para los de física 2, se le den su aclaración. Yo después haré un poquito de alguna consideración en el caso de los campos de velocidades de líquidos. Bien, ya aclaramos lo que es la divergencia de un campo vectorial. Vamos a definir lo que en esta presentación entendemos como región simple del espacio. Si tenemos una región de integración en R13, o sea, del espacio tridimensional, o sea, esas regiones de integración en donde podíamos resolver integrales triples, es este conjunto E. Imagínense esa región del espacio, esa región de integración, que está encerrada por superficies en sus laterales. Imagínense que cada una de esas superficies resultan ser superficies simples y orientables, o sea, de manera tal que toda la frontera o todo el borde de esa región del espacio es una superficie simple y orientable por partes. Para hacerla fácil, imagínense un dado, es un elemento sólido.
Bien, es un elemento macizo, ocupa una región sólida del espacio, un volumen. Entonces, las 6 caras del dado son 6 trozos de plano, pedazos de plano. Esos 6 pedazos de plano que encierran a ese dado, a ese sólido, lo podemos interpretar como una superficie simple y orientable por partes que están encerrando a una región de integración del espacio. Esa región de integración que está encerrada por esas superficies simples y orientables por partes es lo que llamamos región simple en R3. ¿Sí? Repito, al sólido sería lo que llamamos región simple en R3. Toda la frontera de esa región simple de R3, la superficie simple y orientable por partes, o sea, lo que está envolviendo a esa región del espacio, vamos a decir que está orientada en forma positiva si los normales apuntan hacia el exterior de la región simple de R3. Repito, si la frontera, o sea, la superficie que encierra a esa región simple de R3 tiene sus vectores normales apuntando hacia el exterior de, entonces diremos que la superficie está orientada en forma positiva. Es fácil. Si tenemos una superficie esférica, por ejemplo, que encierra una región del espacio, bueno, si los vectores normales apuntan hacia el exterior de la región encerrada por la superficie esférica, diríamos que la frontera de la superficie esférica está orientada en forma positiva. O sea, la frontera de la superficie esférica, la frontera del conjunto E es la superficie esférica que la está envolviendo. Bueno, ahora sí, ya estamos en condiciones de enunciar el teorema de la divergencia. Fíjense que es muy sencillo, muy fácil. Dice que si tenemos un campo vectorial definido en el espacio, que va de algún subconjunto de R3 en R3, donde ese campo vectorial es de clase C1, o sea, cada una de las 3 funciones componentes tiene derivadas parciales respecto a cada una de las 3 variables. Además, supongamos que tomamos una región simple del espacio, de esa que acabamos de definir previamente, que esté incluida dentro del dominio del campo, o sea, de manera tal que podamos evaluar el campo en cualquier punto de esa región simple del espacio. Entonces, el flujo, esto que está acá es, el flujo del campo a través de la superficie frontera de, o sea, recuerden que es un sólido, la frontera de es la superficie que la está envolviendo. La frontera serían las 6 caras del dado, o en el caso de una superficie esférica, bueno, sería la superficie esférica. El flujo a través de esa superficie cerrada, con los normales apuntando hacia el exterior de... recuerden que este circulito lo hacíamos para identificar a la superficie cerrada. Entonces el flujo a través de una superficie cerrada, frontera D, es igual a la integral triple de la divergencia de F, que vimos cómo se calculaba, que era muy sencillo de calcular, extendida a la región E, al sólido. E es la región de integración del espacio. Entonces, este teorema relaciona una integral doble con una integral triple. Relaciona el cálculo de un flujo a través de una superficie cerrada con una integral triple. Veamos un ejemplo. Tenemos un campo vectorial, F. Queremos calcular el flujo de este campo vectorial a través del borde o frontera del conjunto E.
El conjunto E, fíjense que está dado por todos los puntos del espacio que tienen coordenadas X y Z positivas y además se encuentran limitados por el plano X más Y más Z igual 1. Entonces, este es el plano X más Y más Z igual 1. Corta al eje X, al eje Y, al eje Z en 1, ¿no? Entonces, la región E o el conjunto E es el conjunto de todos los puntos que están a la derecha del plano XZ, por delante del plano YZ, por arriba del plano XY y por detrás del plano X más Y más Z igual 1. O sea, esta es E, es una región simple, como la acabamos de definir, del espacio. Es un sólido, E es un sólido, que tiene, por ejemplo, volumen, es todo el interior de este tetraedro. Queremos calcular el flujo de este campo a través de la frontera de E. Fíjense que la frontera de E está compuesta por 4 superficies. Una corresponde a un trozo de plano XZ, con forma de triángulo. Otra cara de la frontera D, corresponde a un trozo de plano YZ, es esta cara que está ahí atrás. Otra cara es la del piso. Por último, a ver si tomamos otro. No, este ya lo usé. Por último, la cara delantera, la que vemos acá que se presenta adelante nuestro, es este plano. Entonces, como ven, E resulta ser la unión de 4 planos o de trozos de plano. Queremos calcular el flujo que está atravesando esas 4 caras. Una alternativa es calcular el flujo del campo a través de una cara, calcular el flujo del campo a través de otra cara, calcular el flujo a través del campo de otra cara y de la cuarta cara, y sumar los resultados. O sea que es laborioso. Alternativamente, lo que podemos hacer es uso del teorema de la divergencia, que dice que calcular el flujo a través de la superficie cerrada, que es frontera de con los normales apuntando hacia el exterior, o sea, en este caso el normal a esta superficie va a apuntar hacia la izquierda, el normal a la cara violeta va a apuntar hacia atrás, el normal al piso va a estar apuntando hacia abajo y el normal al plano inclinado va a estar apuntando hacia adelante, o sea, hacia nosotros. Eso sería los normales, de manera tal que la frontera D queda positivamente orientada. Este flujo va a coincidir o va a ser igual a la integral triple de la divergencia del campo vectorial sobre la región E. La divergencia del campo vectorial la habíamos calculado hace un rato, que era la derivada de este campo, bueno, lo vemos acá, de este campo, la divergencia de este campo era 3, era igual a 3. Entonces, volvemos a nuestro problema, esta divergencia es igual a 3.
ese 3 lo puedo sacar fuera de la integral, o sea que queda 3 veces la integral triple de diferencial x, diferencial de y, diferencial de z. O sea, 3 veces, y esto no es más ni menos que el volumen, esta integral triple de la función unitaria sobre la región E, es el volumen de la región de integración, o sea, el volumen D. O sea, el volumen encerrado en este tetraedro. El volumen encerrado en este tetraedro es cateto por cateto por cateto dividido 6. O sea, 1 por 1 por 1 dividido 6. Si alguien quiere resolver este volumen resolviendo la integral, no hay ningún problema, le va a dar un sexto. En este caso, bueno, 3 veces un sexto será un medio. Entonces, conclusión, el flujo de este campo vectorial a través de esta superficie cerrada, frontera D, con los normales apuntando de acuerdo a este gráfico, es igual a un medio. Esto significa que si F representa el campo de velocidades de un líquido, quiere decir que hay más agua saliendo de esta región E, o atravesando la frontera D, hay más agua saliendo de la que está entrando. ¿Bien? O sea, en esa región E hay una fuente, porque el flujo es positivo. Veamos otro ejemplo. Tenemos este campo vectorial. Queremos calcular el flujo a través de una superficie esférica de radio R centrada en el origen. Entonces, si hacemos uso del teorema de la divergencia, el flujo a través de una superficie cerrada, o sea, de la superficie esférica, vamos a llamarla S, es igual a la integral triple de la divergencia de F, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, sobre la región E, en donde S corresponde a la frontera D positivamente orientada. O sea, si tenemos la superficie esférica, de radio R, centrada en el origen, E es la región simple del espacio encerrada por la superficie esférica, y la propia superficie esférica es la frontera D. En este caso, los normales a la superficie apuntarán hacia el exterior de la superficie esférica, o hacia el exterior de E, perdón, si es que la frontera de E está orientada en forma positiva. Habíamos visto que para este campo vectorial, x cubo y cubo z cubo, la divergencia era igual a 3 veces x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. O sea que esto es igual a la integral triple sobre la región E de 3 veces x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, diferencial x, diferencial de y, diferencial de z. O sea, tendríamos que resolver esta integral triple. Ahora, como la región de integración es el interior de una esfera de radio R, y aparte en el integrando tengo esta expresión x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, convendría utilizar coordenadas esféricas. ¿Se acuerdan? En las coordenadas esféricas, voy a seguir acá, abajo,
En las coordenadas esféricas, x es rho coseno de tita coseno de phi, y es igual a rho coseno de tita seno de phi, z es igual a rho seno de tita, y el jacobiano de la transformación de coordenadas cartesianas a esféricas, más precisamente el módulo del jacobiano, es rho cuadrado coseno de tita. Entonces, si esta integral expresada en coordenadas cartesianas la expresamos en coordenadas esféricas, bueno, este 3 lo podemos sacar fuera de la integral. Nos quedará integral triple de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado en coordenadas esféricas es rho al cuadrado. Repito, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es rho al cuadrado. La distancia al origen al cuadrado. Por realizar este cambio de coordenadas hay que multiplicar por el módulo del jacobiano, o sea, por rho cuadrado coseno de tita. Y vamos a integrar respecto de las tres variables, rho, tita y phi. Vamos a poner phi, tita y rho. Rho, para todos los puntos que están dentro de esta superficie esférica radio R, rho tomará valores entre 0 y R. Tita, para todos los puntos que están dentro de la superficie esférica, variará entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, o sea, el ángulo con el plano XY de cualquier punto que está dentro de la región E, y phi tomará valores entre 0 y 2pi, o sea, el ángulo de cualquier punto con el plano el ángulo de cualquier punto del conjunto E que forma el vector de ese punto que entre el origen y el punto con el plano xz variará de 0 a 2pi. Entonces, si integramos respecto de phi, el integrando no depende de phi, o sea que la integral del diferencial de phi entre 0 y 2pi es 2pi. La integral respecto de tita, del coseno de tita, es seno de tita, que toma valores entre menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Y la integral de rho al cuadrado es rho cuadrado por rho cuadrado es rho cuarta, sería rho quinta sobre 5. Con rho tomando valores entre 0 y r. Entonces tenemos, a ver, seno de pi sobre 2 es 1, menos seno de menos pi sobre 2 es menos 1, o sea que 1 menos menos 1 es 2. O sea que nos queda 3 por 2, 6 por el 2 que tenemos acá, 12. Este 5 que tenemos acá lo ponemos como denominador. Tenemos 12 quintos de pi que tenemos acá. Y acá nos quedaría r a la quinta menos 0, o sea, r a la quinta. Conclusión. El flujo de este campo vectorial a través de la superficie esférica de radio R, o sea, lo que está atravesando la superficie esférica, con el normal apuntando, o la superficie orientada de acuerdo a este normal, o sea que apunta hacia el exterior de la región E, es 12 quintos pi r quinta. Como r es el radio de la esfera, al ser positivo, entonces el flujo toma un valor positivo. Significa que si esto representa el campo de velocidades de un fluido, el agua está saliendo de esta región del espacio. O sea, en este caso hay una fuente. Es más, si nosotros representáramos este campo vectorial, fíjense que tiene
las componentes X y Z son todas iguales, en cualquier punto que nosotros representemos el campo vectorial en puntos de esa superficie, el campo va a estar apuntando hacia el exterior o apuntando hacia, alejándose del origen. Entonces es fácil de visualizar que el agua está saliendo o el flujo es positivo, ¿no? Si el normal apunta en la dirección del campo, bueno, los dos apuntan en la misma dirección, o sea que el flujo o caudal es positivo, como se ve acá. Bueno, y acá llegamos al famoso teorema de Gauss. Tal vez ya lo hayan visto en Física 2 cuando estudiaron campos eléctricos. La idea es que si tienen este campo vectorial, que es característico de un campo generado por una carga eléctrica ubicada en el origen, si la carga eléctrica es positiva, esta constante es positiva, si la carga eléctrica es negativa, esta constante es negativa. Entonces, imagínense que en el origen de coordenadas tenemos situada una carga eléctrica que genera este campo vectorial o campo eléctrico a su alrededor, que tiene esta forma. La idea es que si nosotros consideramos una región simple del espacio, una región E, ¿sí? Recuerden, esto es un sólido, el flujo a través de una superficie cerrada, frontera de que tiene forma cualquiera, fíjense, esto es una posibilidad. Si esta región no contiene al origen de coordenadas, o sea, por eso la dibujé acá afuera, entonces el flujo a través de esta superficie cerrada, el flujo de este campo a través de la superficie cerrada es cero, o sea, la cantidad de campo que entra por un lado de la superficie sale por el otro, o sea que el caudal, o bueno, flujo, es cero. Entra por un lado y sale por el otro. O sea, lo mismo que entra de un lado sale del otro. Ahora, si tomamos una región simple de manera tal que contenga el origen de coordenadas, imagínense que esa región encierra el origen de coordenadas, entonces el flujo a través de la frontera de E va a ser igual a 4K por pi. Va a ser constante y fíjense que totalmente independiente de cuál es la forma de esta superficie que encierra la carga, esa carga eléctrica. Entonces vamos a demostrar que para este campo es válida una de estas dos expresiones, ¿sí? Ya sea la superficie cerrada que no encierra la carga, el flujo es cero, y si encierra la carga va a ser igual a 4pi por k, donde k es esta constante de acá, positiva, negativa, bueno, se verá. Para demostrar esta propiedad, primero vamos a llamar a esta región que no contiene al origen de coordenada, vamos a llamarla E1. Y a estas que están acá vamos a llamarla E2, para analizar los casos por separado. Entonces, si E1, ¿sí? No contiene, a ver, vamos a ponerlo así, perdón. Si 0, 0, 0, el origen de coordenadas, que es donde está ubicada la carga, no pertenece, voy a llamar a E1, a esa región simple del espacio, ¿está bien? Estamos analizando este caso. Entonces, el flujo del campo a través de la frontera de E1
a través de la superficie cerrada, lo puedo calcular haciendo uso del teorema de la divergencia. En la región E1, la integral triple de la divergencia del campo en la región E1, pero acá podemos recordar que cuando evaluamos la divergencia de este campo, me remito a un cálculo anterior, la divergencia de este campo vectorial era 0. Este es el mismo campo del que estamos trabajando ahora. Entonces, la divergencia de este campo vectorial es 0, o sea que nos queda la integral triple sobre la región E1 de 0, diferencial X, diferencial de Y, diferencial Z. O sea que la integral de 0 es 0. Acá acabamos de demostrar que sea cual sea la superficie cerrada que no contenga el origen de coordenadas, el flujo a través de esa superficie cerrada siempre va a ser 0. En realidad no es importante lo del origen de coordenadas porque justo la carga eléctrica o la masa que genera este campo se encuentra en el origen de coordenadas. Listo. Muy fácil, como ven. Acabamos de demostrar este primer renglón. Ahora, ¿qué pasa si consideramos una región simple del espacio que contenga el origen de coordenadas? ¿Sí? O de manera tal que su frontera o su borde está encerrando a la carga eléctrica. Entonces vamos a hacer acá. Sí, 0, 0, 0. No pertenece, o en este caso al revés, pertenece a E2. Estamos en este caso ahora. El problema, fíjense que acá el dominio del campo es todo R3 menos el origen. En 0, 0, 0 no está definido el campo. O sea, tenemos el problema que el dominio del campo vectorial es todo R3 menos el origen. Entonces, para poder aplicar el teorema de la divergencia, la idea que en toda la región sólida tiene que estar, o sea, en toda la región simple de E2 tiene que estar definido el campo. Y acá justamente como hay un punto de E2 que en donde no está definido el campo, no puedo aplicar el teorema de la divergencia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Acá tenemos la carga. Tenemos esta región con forma cualquiera. ¿Sí? Con una región con forma cualquiera, esta E2, en donde no puedo aplicar el teorema de la divergencia directamente. Entonces lo que sí podemos hacer es hacer lo siguiente. Imagínense que yo tomo una superficie esférica centrada en el origen de manera tal que esté totalmente contenida dentro de esta región E2. O sea, siempre sea cual sea la forma de E2, por más pequeña que sea, siempre voy a poder tomar una superficie esférica de manera tal que me quede totalmente encerrada por dentro de este conjunto E2. Ahora, una cosa que podemos hacer es considerar una región sólida, voy a denominarla E3, que esté encerrada por la frontera de E2, pero que se encuentre por fuera de la superficie esférica. O sea, lo voy a marcar, si bien acá lo estoy marcando en el plano, pero piénsenlo en este
este rayado en R3. Imagínense como que este fuera el durazno y aquí dentro tenemos el carozo. Y el carozo tiene la forma de esta superficie, es verde, y el durazno, bueno, está un poco machacado, pero es todo el exterior, que sería la superficie que está encerrando a E2. El tema que la región E3, como decíamos, es el exterior de la superficie verde S encerrado dentro de E2. Entonces, podríamos decir que la frontera de E3 es igual a la frontera de E2. La frontera de E2 es todo este borde externo, unión la superficie esférica S. La frontera de E3 se encuentra orientada en forma positiva si los normales apuntan hacia el exterior de E3. Pero el exterior de E3, aquí donde está la superficie esférica, es hacia el origen o hacia el interior de la superficie esférica. Imagínense si hay un gusano en el durazno y quiere salir del durazno, o bien sale atravesando la cáscara, o si de alguna manera nosotros pudimos sacar el carozo, saliendo hacia el lugar donde estaba ocupado el carozo. Entonces, la frontera de E3 queda orientada en forma positiva. Si la frontera de E2 queda orientada en forma positiva, o sea, con los normales apuntando hacia el exterior de E2, y la superficie S queda orientada con los normales apuntando hacia el interior de S, o sea, le podemos poner un signo orientado hacia adentro de S. ¿Por qué hago esta disquisición sobre las fronteras? Porque la idea es, si yo quiero calcular el flujo del campo a través de la frontera de E3 positivamente orientada, va a ser igual al flujo del campo a través de la frontera de E2 positivamente orientada, más el flujo del campo a través de la superficie S con los normales apuntando hacia el origen de coordenadas, o sea, hacia el interior de la superficie esférica. La idea es que, en definitiva, yo lo que realmente quiero calcular es el flujo a través de la superficie esta que tiene forma arbitraria y que está encerrando al origen. Esta es mi incógnita. Ahora, en la presentación anterior nosotros habíamos calculado el flujo del campo, de este campo que está acá, a través de una superficie esférica con el normal apuntando hacia el origen de coordenadas. Acá lo teníamos, esta es la resolución de la presentación anterior. Teníamos el flujo de este campo a través de una superficie esférica con el normal apuntando hacia el origen de coordenadas y era igual a menos 4K por pi. Pero ese normal nos dio por la... Con esta parametrización, o esa sea, parametrización. por eso con el normal apuntando hacia el origen de coordenadas, el flujo nos dio menos 4K por pi. Si el normal lo hubiéramos apuntado para el otro lado, nos hubiera dado 4K por pi. Entonces, insisto, con el normal apuntando hacia el origen de coordenadas nos dio menos 4K por pi. Como nosotros queremos calcular el flujo acá, con el normal apuntando hacia el origen de coordenadas,
esta integral es menos 4k por pi. O sea, porque está con el normal apuntando en la dirección que nosotros queríamos, hacia el origen de coordenadas, los normales. Me faltaría, vuelvo a insistir, si mi incógnita es este primer término del miembro de la derecha, me faltaría calcular el flujo a través de la frontera de E3, que la E3 es la zona, vuelvo a insistir, rayado en violeta, encerrada por la frontera de 2 y por fuera de la superficie esférica. Pero ahí sí puedo usar el teorema de la divergencia. ¿Por qué? Porque en E3 está definido el campo. Porque E3 le está esquivando al origen de coordenadas, que es donde no está definido el campo. Entonces sí puedo aplicar el teorema de la divergencia para calcular el flujo esto es E3, el flujo sobre la frontera de E3 positivamente orientada como la integral triple de la divergencia del campo sobre la región E3, diferencial X, diferencial de Y, diferencial Z. Y justamente como la divergencia de F es igual a 0, quiere decir que esta integral da 0. O sea que esta integral que está acá, el flujo a través de la superficie frontera de E3 con los normales apuntando hacia el exterior, es 0. Por lo tanto, 0 es igual al flujo a través de la superficie cerrada que encierra a E2, con los normales apuntando hacia el exterior, menos 4k por pi. Por lo tanto, el flujo del campo a través de la frontera de E2 con los normales apuntando hacia el exterior será igual a, bueno, 0, que tengo en el miembro de la izquierda, y este menos 4k por pi queda positivo, o sea que es, bueno, directamente 4k por pi. Que era lo que queríamos demostrar. Bien, o sea, la demostración de la primera conclusión, el primer renglón, es muy sencilla. Aplicamos el teorema de la divergencia en esta región. Para calcular el flujo en la región que encierra al origen, no podemos hacerlo directamente, entonces lo que hacemos es tomar una región limitada exteriormente por la frontera de 2, interiormente por una superficie esférica, calculamos el flujo a través de la frontera de E3, esta región que es la del durazno. Ese flujo lo calculamos usando el teorema de la divergencia, que es 0. Esta es nuestra incógnita, y este flujo lo resolvimos directamente con, bueno, ya lo habíamos resuelto en la presentación anterior, y bueno, que era, para eso hicimos referencia a esa presentación. Profe, Bueno, una consulta. sí, por favor. Si la normal hubiese quedado hacia afuera, justamente de ese verde, de esa pelota verde, ¿serviría o qué pasaba? No, y bueno, simplemente le cambiamos, ponele que hubiéramos, en el ejercicio de la presentación anterior, hubiéramos elegido otra parametrización y el normal nos quedaba apuntando hacia afuera. En ese caso, este flujo, en lugar de darnos menos 4k por pi, nos hubiera dado 4k por pi positivo. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, Sí. si con el normal apuntando hacia afuera, hacia el exterior de la esfera, nos daba 4k por pi, cuando íbamos a este problema,
y nosotros queríamos el flujo con el normal apuntando hacia el interior de la esfera, acá hubiéramos puesto en lugar de 4K por pi, poníamos menos 4K por pi porque teníamos en los normales que estaban orientados en sentidos opuestos. Entonces le hubiéramos cambiado el signo. O sea, antes nos hubiera dado positivo y acá le cambiábamos el signo. O sea que siempre termina dando lo mismo. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Bueno, así que acá quedó develado el misterio de esta integral.